y bien. Son muchas las ocasiones en que hablamos de la Biblia y cómo fue conformada, pero ante tanta información que nos llega y el bombardeo de hermanos que pareciera más que buscan confundir, más que encontrar la verdad, pues he tratado de ofrecer un resumen sobre el canon bíblico y cómo es que se llegó a la conformación de lo que hoy conocemos como la Biblia o las Sagradas Escrituras. Se hace necesario comprender los orígenes de nuestro credo, del cristianismo, que parte del pueblo judío y su historia. ¿Por qué? A pesar de que el pueblo judío rechazó a nuestro Señor Jesucristo y sus enseñanzas y le crucificó, nosotros los cristianos usamos su literatura, sus propias escrituras y las incorporamos en nuestra fe. Y bueno, se hace interesante darse cuenta que este pueblo judío y su historia, que este pueblo judío, sus líderes religiosos también se vieron en la disyuntiva, equivocado o no, de establecer su propio canon para ajustar a lo que ellos entendían a partir de la vida de Jesús de Nazaret. Pero bueno, somos cristianos, nuestro único Señor y Salvador es Jesucristo y no hay otro para la fe católica. Sí, a fines del siglo I no había entrado en el vocabulario judío la expresión canon. Tampoco el cristianismo se servía de la palabra canon para señalar la normatividad de la escritura y la lista de sus libros. Pero en la iglesia actuaba una fuerte convicción correspondiente a la fe israelita en el absoluto de la palabra de Dios. Era su fe. Ahora, su fe en la persona de Cristo. Para la iglesia naciente, el advenimiento de Cristo fue un hecho de suma importancia, incluso en el orden canónico. Para ella, Jesús significaba el cumplimiento de todas las enseñanzas del Antiguo Testamento. Él, Jesucristo, era la palabra total del Padre, el mediador de una nueva alianza, el sacerdote nuevo y supremo, el sacrificio perfecto, el portador de la ley nueva. Todo esto trajo una especie de nuevo comienzo, como la palabra de Dios era en el Antiguo Testamento la realidad absoluta. En el Nuevo Testamento el hecho absoluto era Cristo. Este hecho absoluto se fragmentó muy pronto en diversas direcciones. Una de ellas consistió en la convicción de que los escritos sobre Jesús, compuestos por los testigos auténticos del mismo, eran textos normativos. En efecto, ya desde los primeros decenios del cristianismo, muchos habían intentado escribir una historia de los hechos y dichos de Jesús. Esto incluso lo podemos verificar en el Evangelio de Lucas, empezando el Evangelio, donde nos indica muchos quisieron escribir y hoy te escribo. Leamos Lucas capítulo primero, versículo primero. Así, se originó una literatura cuyo referente nuevo era Cristo. De entre esos textos cristianos, la Iglesia procedió a realizar una selección como regla básica de fe, de predicación y de lectura litúrgica. Así se confeccionaron las primeras listas de libros escritos cristianos. Dos hechos movieron a la autoridad eclesiástica a tomar en serio la selección y codificación de la literatura inspirada. Los apócrifos, cuesta a veces pronunciarlo, y las arbitrarias simplificaciones del canon por obra de los gnósticos, Marción y Montano especialmente, pero no sin ciertas fluctuaciones e incertidumbres. Donde primero se llevó a cabo dicha selección y codificación fue en Roma, como lo atestiga el famoso canon de Muratori a fines del siglo II. Por cierto, que fue descubierto en el año de 1740. Este documento divide la literatura cristiana primitiva en cuatro series, a saber, los libros tenidos como sagrados por todos y como tales leídos públicamente en las iglesias. En esta serie se mencionan, interesante, los cuatro evangelios,
13 cartas de San Pablo, en donde se excluía la carta de los hebreos, de los católicos. Solamente la primera de Juan, Judas, probablemente las dos de Pedro y el Apocalipsis. En un segundo punto estaban los libros no tenidos por todos como sagrados y que en consecuencia no deben ser leídos públicamente en las iglesias. De entre ellos, el más conocido es el Apocalipsis de San Pedro. Después habían libros denominados de lectura privada, que no es lícito leer en las iglesias. El libro más claro es el Pastor de Hermas. Y los libros que la iglesia no puede recibir. Estos libros son completamente literatura apócrifa y gnóstica. El canon como hecho existía ya en la iglesia, mas no la palabra. Pues como verán, la tarea no se hacía sencilla y en el material que les comparto se hace más detallado todo el desarrollo por el que pasó la iglesia hasta definir los libros que hoy tenemos y tienen además los hermanos separados. También es importante tomar en cuenta que la Iglesia Católica mantiene la tradición de la Odisea, definiendo el ámbito del canon apostólico tradicional. En Trento se fija el definitivo canon bíblico, que es, para los católicos, la lista oficial de libros de autoridad apostólica que se regulan la fe de los fieles sobre el ámbito del libro sagrado cristiano. Ese libro es el canon de fe y costumbres, junto con las tradiciones no escritas en las que se transmite la revelación. Son canon de fe, porque contienen fielmente la revelación del Antiguo Testamento completada en Cristo. La revelación culminada en Cristo es la que hace a estos libros acreedores a la condición de canon como concreciones válidas para medir y discernir la verdad de salvación que la palabra de Dios procura el hombre. Espero que Dios nos ilumine y que sirva de formación y crecimiento de nuestra fe. Paz y bien. Aquí dejaré también unos links para complementar esta información.